Hola, us donem la benvinguda a Unicorners, el podcast de la Unitat d'Igualtat de la UOC gravat al UOC Labs. Avui us presentem el quart episodi, Perspectives i experiències LGTBIQA+, a la universitat. L'objectiu principal del podcast és visibilitzar les experiències de les persones LGTBIQA+, a la universitat, veure què es pot fer des de la docència i recerca per incorporar aquesta mirada i conèixer com es pot treballar la perspectiva LGTBIQA+, des de la digitalitat. En aquest episodi ens acompanyen persones referents del camp de la docència, de les pedagogies queer i de l'activisme. El podcast està moderat per Marta Joan Giral Hernández. Està cursant el seu doctorat a la UOC, investigant espais segurs dins de les metodologies de cocreació de l'àmbit universitari, però també desenvolupa el rol de Fab Manager Leader Equality Squad Leader i Community Coach al laboratori radical d'aprenentatge Team Labs dins del grau Lean a Barcelona. Comencem! Buen día a totis, buenos días a todes. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Unicorners. En este episodio hemos invitado a Mercedes Sánchez, doctora en Educación y licenciada en Pedagogía, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la UECM, docente del Máster Universitario de Estudios LGTBIQ+, de la UECM. Sus líneas de investigación principales son pedagogías queer, diversidades sexogenéricas en educación y equidad educativa. Además, es activista transfeminista y participa activamente en la Asamblea de Docentes LGTBIQ+. Hola, buenos días. Buenos días. También tenemos la suerte de contar con Eni Soriano, doctor en Arqueología Prehistórica y profesora precaria, actualmente substitute de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como profesora y colaboradora del Máster en Gestión Cultural de la UOC. Forma también parte del activismo trans y trabaja junto a otros compañeros por la visibilización y derechos de las disidencias sexo-género. Buenos días, Eni. Buenos días. Y por último y no menos importante, contamos con Alba Pons Rabassa, doctora en Antropología Social, diplomada en Trabajo Social y profesora colaboradora de la UOC, con un postdoc que le ha especializado en epistemología y metodología feministas y queer, en la investigación sobre identidad, cuerpo, afecto y transformación social. Ha creado e impulsado el proyecto Tu Queer Lab Transfeminismos, Pensamiento Crítico, Acción Social, con el objetivo de crear espacios de reflexión crítica y producción de saberes transformadores a partir de la investigación Acción Comunitaria en Menorca. Además, lleva participando de los activismos boyo-transfeministas en diferentes contextos como Barcelona, México y Ecuador desde el 2007. Buenos días, Alba. Buenos días. Nos gustaría un poco contextualizar, ¿no?, de qué vamos a hablar en este podcast, ¿no? Un poco especial para el 28 de junio. Entonces, el 28 de junio justamente se conmemora el Día Internacional por la Liberación Sexual y Orgullo del colectivo LGTBIQ+. En el Estado español, la primera marcha del orgullo fue en 1977, en Barcelona, en la que participaron alrededor de 400 personas y finalmente fueron dispersas por la policía. Fue a partir de 1978 que la marcha del orgullo fue autorizada. Según el último informe de Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más del año 2023, en los últimos 5 años un 29% de la población española LGTBIQ+, mayor de 18 años ha sufrido acoso, un 27,5% discriminación y un 8,6% ha sufrido una agresión física o sexual. Las universidades tienen que ser espacios seguros, no deben, pero ¿cómo lo hacemos? Para todo el alumnado y tienen que garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+, tanto del estudiantado, profesorado o personal de gestión. En definitiva, tienen que ser espacios libres de LGTBI-fobia. A partir de este contexto, nos gustaría poder tener un pequeño diálogo, un pequeño discurso. Sí que es verdad que aquí tenemos una pregunta general, las demás van a ser preguntas más enfocadas, ¿no?, individualmente hacia vosotras, por vuestra expertise, vuestras cuerpas, ¿no?, vuestros conocimientos. Y aunque hay como más dirección, nos gustaría que pudieseis complementar si queréis añadir algo más, ¿no? Y así pues compartimos entre todos nuestros conocimientos. Así que empezaríamos por una pregunta general para abrir un poco, ¿no?, el gustirrinín, ¿no?, del tema, que es básicamente, ¿son las universidades actualmente espacios seguros para el colectivo LGTBIQ+, en toda su diversidad, sus intersecciones, las diferentes realidades, especialmente teniendo en cuenta las ideas transfobas que han aumentado en algunas corrientes feministas últimamente? Pues que no.
O sea, no, porque a veces se nos llena la boca con espacios seguros, el aula es un espacio seguro, es que esto ya per se hay que entrecomillarlo, ¿no? Yo sé que en mi despacho, si estoy yo sola, es un espacio seguro, es a lo que llego. El resto, un aula, que un comentario pueda ser un comentario que a lo mejor no, bueno, pueda perjudicar a una persona, no valore o no legitime identidades, ¿no? Desde el aula, la facultad, la invisibilidad en los contenidos, el no estar en ningún lado, pues es que ahí está diciendo que no son espacios seguros, vaya, no estamos en ningún lado, sobre todo en contenidos académicos, ¿no? Y bueno, por no hablar de invisibilidad en otros lados. No sé qué opináis. Bueno, yo creo que pensar en términos de seguridad, ¿no? Como pensar la seguridad del colectivo LGTBI en general es algo que, digamos, es muy difícil. Yo creo que hay personas LGTBI que están más seguras que otras porque depende de la posición social que ocupen, pues bueno, tendrán más acceso a derechos, más acceso a oportunidades sociales para construir una vida digna, más acceso a condiciones materiales para construir una vida digna, y eso no solo depende de la sexualidad, ¿no? No es lo mismo una persona lesbiana blanca, ¿no?, en la universidad que una persona que no tiene papeles, que una persona, ¿no?, como racializada, o una persona que forma parte del colectivo de la diversidad funcional, ¿no? Y lo retomo un poco por lo que comentabas, ¿no?, que si tenemos que lanzar una mirada antirracista o interseccional, si queremos usar este eufemismo, ¿no? Pues bueno, creo que no podemos hablar de seguridad en términos generales, y comparto plenamente que no hay seguridad fuera de ese despacho donde estás sola o sole, ¿no? Y que la universidad es un espacio que es como un laboratorio, ¿no?, que está atravesado por todas las problemáticas sociales emergentes de un contexto en transformación donde la violencia cada vez y los discursos antiderechos han tomado como mucho protagonismo, ¿no? Sí, yo creo, bueno, comparto 100% lo que habéis comentado. Creo que es interesante, ¿no?, lo que decía Mercedes, que espacios seguros, más allá de un despacho con un alumne, poco más hay. Es decir, yo creo que la idea de que existen espacios seguros, entendido un espacio como un espacio colectivo, yo creo que es falsa. Como mucho pueden existir espacios que podemos denominar acogedores, de cuidados, en el que se comparten o se reconocen opresiones y privilegios. En estos contextos se puede empezar a crear algo, pero en cualquier momento pueden haber comentarios, pueden haber comportamientos que reproducen todo lo que son maneras de pensar, estereotipos de propia sociedad capitalista, heteropatriarcal y colonial. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso personal, he llegado a sufrir transfobia dentro de colectivos trans. Luego, si pensamos que en colectivos activistas se pueden reproducir este tipo de comportamientos, ¿qué no va a pasar en la universidad? Y yo quizá añadiría un punto también que para mí es importante, y es que, bajo mi punto de vista, las universidades no dejan de ser empresas. Entonces, como tales, tienen una serie de intereses que son básicamente aumentar el mercado y multiplicar sus beneficios. Luego, solamente si esas medidas de defensa de determinados colectivos oprimidos les benefician, las aplicarán. Entonces, si les supone algún tipo de problema, no van a aplicarlas. Y eso yo creo que tenemos ejemplos claros muy recientes de acoso sexual a estudiantes y profesoras por parte de profesorado hombre, abuso de poder o transfobia en universidades muy cercanas en Cataluña y en Madrid también. Entonces, siempre se escudan, ¿no?, en aspectos legales, ¿no?, hasta que no sea una sentencia firme, etc. Pero creo que en la realidad lo que hay es una falta de voluntad, exactamente igual que estamos viendo actualmente con cómo las universidades colaboran con el genocidio palestino con universidades israelíes. Entonces, si realmente hubiera una voluntad y un interés, se haría. Pero si entre medio hay beneficios económicos, pues la cosa es un poquito más tibia. Y no solo los beneficios económicos, es que al final es política. La universidad es política y depende qué rectorado, en qué línea política se mueva, va a ser algo por lo que apueste, aunque solamente sea porque le interesa X, o va a ser algo que oculte. Y esto es evidente. Y comentabas también el tema de las últimas cuestiones TERFas, ¿no? O, bueno, transfobas dentro del feminismo. Bueno,
Las ha habido siempre, lo que pasa es que ahora parece que son nuestras antiguas compañeras de pancarta, vaya, ¿no? Las que... Entonces ahí es donde... Pero yo estoy un poco con Alba, es que este feminismo TERFo es un feminismo muy clasista, muy blanco, muy capacitista, muy cisetero. Entonces, claro, todo lo que no esté dentro de todo esto, pues va a estar fuera, ¿no? Lo que pasa es que actualmente, pues claro, tienen... Y por eso yo creo que están tan nerviosas, ¿no? Por esta pérdida de privilegios, de alguna forma, que parece que pierden, ¿no? Sí. Pero claro, están muy metidas dentro de las universidades con mucho poder en muchos casos, ¿no? Y con unos proyectos de investigación muy potentes, Entonces, claro, ahí es donde... que yo me he retirado, por ejemplo, de todo. Yo hay cosas en las que no estoy. Tú eres TERFa, yo no estoy. O sea, ya está. Y qué bueno que el pensamiento, ¿no? TERF que están promoviendo es un pensamiento totalmente alineado con la normalidad. Claro. Entonces ese pensamiento, esa manera o esa perspectiva epistemológica que implica, ¿no? Esa manera de mirar el mundo en términos binarios, heterosexuales, racistas, clasistas, etcétera, cala mucho más que una manera queer que está constantemente cuestionando estos procesos de normalización y las matrices de dominación que los sustentan, ¿no? En ese sentido, ese poder no solamente es un poder material, que también lo hay, ¿no? Es un poder también de poder pues, expandir su voz, ¿no? De una manera como más fácil, con menos barreras. Y bueno, nos plantea un escenario bastante complejo, ¿no? Cuando estamos en miradas, pues, que cuestionan ciertas políticas identitarias, ¿no? Ciertas políticas, otras son necesarias, ¿no? Y que cuestionan sobre todo las violencias que implican estos procesos de normalización social, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? También cómo has hecho la alineación, Mercedes, entre lo que es esa sensación de perder poderes, ¿no? Que al final estamos abriendo como un poco el melón de los privilegios y las opresiones, ¿no? Sociales. Entonces es como lo mismo que pasa ahora con muchos discursos, ¿no? Que están a la alza del antifeminismo, ¿no? De no entender esa necesidad de que no se trata de que las mujeres o mujeres políticas, ¿no? Asuman ese privilegio, ¿no? Que tiene el hombre, sino acabar de regular esas realidades y que no todo se vale y que hay ciertos privilegios que realmente no son privilegios, ¿no? O sea, cómo deconstruimos, ¿no? Y construimos una realidad más paritaria desde directamente lo que sentimos que tenemos en nuestro poder y que podemos llegar a ser. Entonces, para acabar de cerrar un poco esta parte y que hemos estado hablando como en sí de las instituciones, ¿no? De las universidades como espacios seguros para la diversidad, y también haciendo un poco de continuidad a lo que has comentado de el despacho, ¿no? Mi despacho quizá es lo que podría acercarse más a un espacio seguro. Si hablamos de esas realidades interseccionadas, ¿no? De diferentes jerarquías y diferentes profesiones sociales, vosotros desde vuestro punto de mira, desde vuestro despacho, ¿cómo podéis trabajar también al final si sentís, ¿no? Que tenéis algún privilegio? ¿Qué herramientas? ¿Es el diálogo? ¿Es el debate? ¿Es la abertura a la aceptación de un feedback de, oye, esto no me ha molado? O sea, ¿cómo se trabaja, ¿no? Desde la capa del alumnado en vuestros espacios, ¿no? O cómo intentáis trabajarlos para que realmente sean espacios seguros hacia otras realidades que quizá viven más opresiones. A ver, es complejo. Realmente es complejo. Yo en mi experiencia lo que más me ha servido ha sido la empatía. Es decir, en el momento en el que tú empatizas con las diferentes opresiones que sufre el resto de personas, muchas veces a partir de una opresión que tú sufres, es más fácil llegar a empatizar y es más fácil llegar a entender esa situación y aplicar las maneras que tengas a tu alcance para poder limitarla al máximo posible. Pero creo que el punto de partida importante es este punto de empatía con el alumnado, este punto de saber qué lugar ocupas en la academia, con los privilegios que eso tiene como profesorado, que tienes una situación de poder importante, y a partir de ahí ver qué pasos puedes dar para que esa situación no haga que se pierda la esencia, ¿no? Que es hacer que las personas aprendan a pensar, hacer que haya un discurso crítico y hacer que se mueva un poco todo, porque si la universidad es reproducir lo que hasta ahora se está diciendo, pues apaga y vámonos. Entonces yo creo que hay una parte importante de ponerte en el lugar del otro y a partir de ahí empezar a remover las cosas sin miedo a aquello que puedes llegar a perder. Sí, yo creo que también, bueno, que tiene, como decías, ¿no? Al principio es súper compleja la pregunta y tiene múltiples capas ahí que podríamos conversar, ¿no? De manera separada. Para mí creo que es importante que partir un poco de lo que decíamos en la primera pregunta, ¿no? Que es
la pregunta esta de por sí real, ¿qué es un espacio seguro y para quién? ¿No? Es importante entender que estamos constantemente en diálogo con y desde la diferencia, ¿no? Y que justamente pensar un espacio seguro sería aplanar esta diferencia social que es constitutiva, ¿no? Y que está todo el rato ahí. Entonces, bueno, a partir de este cuestionamiento yo creo que hay algo que tiene que ver con las miradas, con las perspectivas epistemológicas, ¿no? que ha implicado la universidad como un gran dispositivo de normalización también y de producción de conocimiento androcéntrico, colonial, racista y capitalista, ¿no? Ha priorizado ciertas miradas en vez de otras que ya de por sí son violencias estructurales, ¿no? Y eso ya hace que cualquier aula, si no revisas esos las miradas y los contenidos que implican, ¿no? Y aplicas determinadas políticas de citación, eliges determinadas genealogías, ¿no? Que sean justas finalmente con esa mirada crítica que quieres transmitirles a las estudiantes y a los estudiantes y a les estudiantes, ¿no? Bueno, creo que es importante, ¿no? Repensar estas perspectivas desde las cuales estamos enseñando, ¿no? O acompañando a las personas a aprender. Y esto, justo por cómo estamos hablando y el tema del que estamos hablando, para mí es muy diferente pensar en clave LGTBIQ+, en clave identitaria que pensar en clave queer, ¿no? Porque queer no es tanto una identidad, sino que ha sido una propuesta activista que viene de los años 80 de Estados Unidos profundamente antiidentitaria, ¿no? Y implica una operación política, ¿no? De estar constantemente cuestionando la construcción de verdades naturalizadas que configuran estas matrices de poder, de opresión, de dominación, ¿no? Que están sostenidas por estas violencias sociales sistemáticas y cotidianas, ¿no? En ese sentido, son dos miradas completamente diferentes y, como tal, ¿no? Como formas de mirar el mundo, implican maneras diferentes también de actuar sobre el mundo, de intervenir sobre el mundo, ¿no? Esto en las aulas se traduce en determinadas metodologías pedagógicas, ¿no? Igual que, ¿no? En términos epistemológicos, pues unas políticas de citación, unas genealogías te permiten, ¿no? Transmitir un pensamiento crítico en relación a estos procesos de normalización normativización social, pues esto tiene unas implicaciones pedagógicas, metodológicas que deberíamos de cuestionar los formatos en los que evaluamos, ¿no? Lo que implican, si para todo el mundo son viables o no. Deberíamos de cuestionar también, pues bueno, un montón de cuestiones que están ahí y, claro, nosotras trabajamos encima online, que es como todavía más difícil, ¿no? Pensar en esas metodologías. Sin embargo, sí creo que lo estamos haciendo, lo estamos intentando, partiendo de que ya la construcción de una mera asignatura es una mirada colectiva y un diálogo, no puede ser una mirada única. Y a partir de ahí, pues es ir creando, ¿no? Nuevas metodologías que permitan, que asuman esta diferencia con la que estamos dialogando, que asuman nuestra posición de poder como profesores, pero también posiciones como que no tenemos despacho, ¿no? Yo no tengo despacho. Entonces, bueno, creo que es importante decir, ¿no? Las condiciones materiales que tenemos determinados profesores son diferentes que las que tienen otros. Entonces, ¿no? Las retribuciones también son diferentes, el tiempo que le podemos dedicar es diferente. Y aún así estamos repensando desde la raíz, ¿no? Cómo transmitir estas perspectivas críticas que tienen horizontes transformadores, emancipadores y sobre todo de justicia social, ¿no? Creo que es muy interesante porque además se abren como nuevas fronteras en este debate, ¿no? Como es tocar el tema de la academia, ¿no? El momento de intentar salir de la caja, ¿no? La mayoría de personas que estamos muchas veces en investigaciones dentro de estos movimientos en formato doctorado, pues muchas veces nos es mucho más complicado justificar, ¿no? Nuestras investigaciones, o al menos yo lo he vivido en mi propia carne durante los 2 años que llevo estructurando mi PhD. Pero bueno, creo que a ver si en algún momento también podemos acabar de tocar, que creo que es un tema muy interesante, todo el tema de la academia y de las vivencias y las experiencias, ¿no? Y cómo es el hackeo, ¿no? de la academia desde nuestras posiciones. Entonces, un poco vamos a hacer como las preguntas más directas. Sí que es verdad que si tenéis algo a sumar, me parecería muy interesante que no fuese simplemente como unidireccional, sino que podamos tener una mini conversación. Entonces, empezaremos por ti, Mercedes. Como docente universitaria, ¿qué herramientas o recursos crees que tendría que tener la universidad para detectar y combatir una situación LGTBI-fobia o de discriminación? Por ejemplo, ¿no? Protocolos, unidades especializadas. Yo es que creo que hay que ver lo micro y lo macro, vaya. O sea, que hay que empezar qué haces en tu aula, ¿no? Lo que pasa es que al final
en el que haces en tu aula somos siempre las mismas las que ponemos los cuerpos, ¿no? Entonces yo el primer día, y engancho un poco también con lo que decía Alba, yo me presento, yo soy Merce, soy gorda, soy bollera, tengo pelo de oveja. Si queréis insultarme con algo que no os acabe de decir, invéntate un sinónimo. Claro, estas son mis opresiones. ¿Cuáles son mis privilegios? ¿No? Que los digan ellos. Vaya, que hay privilegios que sin conocerme se ven, ¿no? O sea, soy profesora en la universidad, soy blanca, soy occidental, bueno. Entonces, empezando por ahí, el poder ser referente, claro, pero también hay veces que dices, jo, estoy harta de ser la bollera de la facultad, que es lo que soy, vaya. Entonces, bueno, por un lado, esta parte micro, ¿no? Y esta parte de incluir contenidos dentro de nuestras asignaturas. Claro, para mí es muy fácil en una asignatura de educación y de pedagogía hablar de pedagogías queer. Es muy fácil hablar de lo queer cuando hablo de pedagogías queer. Igual no es igual de fácil si tienes otro contenido, pero en cualquier caso, lo cis-hetero está todo el rato invadiendo todo. Por tanto, esta pequeña introducción, ¿no? de contenidos dentro de nuestras asignaturas. Luego tendríamos que ir a la parte de la facultad, ¿no? A mí me ha costado años que esto sea una línea de investigación. O sea, hay gente que estáis pudiendo hacer doctorados porque ha habido otra gente que con nuestra cara, siendo las únicas en una facultad, hemos ido consiguiendo poco a poco que esto sea una línea de investigación, ¿no? Yo qué sé, pues organizar jornadas. Yo las primeras jornadas que organicé era el año 2009 y, ostras, es que llegó hasta Intereconomía a ponerme verde, a mí en concreto, en su, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya estaría lo macro, que es en lo que tú hablas de los protocolos de tal. Pues claro, fue en 2016 cuando en la Complu se montó la primera oficina de diversidad sexual e identidad de género. ¿Por qué? Porque había un rector que lo consideró oportuno y porque yo conocía a la persona que iba a llevar el área de diversidad y dije, si hablas de diversidad, habla de todas. Y al rector le pareció oportuno. Y se montó la primera oficina de diversidad sexual e identidad de género, bueno, que ahora, pues, digamos, está con menos fuerza. Dejémoslo ahí. Y ahí, claro, lo primero era un protocolo para las personas trans. Esto fue lo prioritario en aquel entonces, ¿no? Y la formación. Y la formación de PDI, de estudiantes y de PAS juntos. Hicimos cursos que a PAS le servía como horas, vamos, como cursos para su... los cursos que tienen que hacer los PAS, es que ahora mismo no me sale el nombre, vaya, créditos para PDI y créditos para estudiantes, y se juntaban y era aquello una cosa maravillosa, ¿no? Y luego, pues ya, yo qué sé, ahora estamos a ver si conseguimos poner una banderita del orgullo en los libros, en las bibliotecas, para que alguien según vaya vea que este libro, hay millones de cosas que hacer. Lo primero, protocolos contra el acoso y protocolos para la gente trans, para que el cambio del nombre y del género en cosas como el navegador identificado, el campus virtual, el GA, que yo no tenga que presentar un informe de nada, sino que yo vaya al vicerrectorado y lo diga, ¿no? Entonces, es que es una cosa muy compleja porque, por ejemplo, en mi caso la Complutense es una cosa gigante, ¿no? Pero es verdad que es presencial. En vuestro caso, al ser online, claro, lo que tú decías, no tengo ni despacho, ¿no? Entonces, cada cual... Pero sí, herramientas hay muchas. Tiene que haber voluntad política. Y voluntad política de no solamente la gente LGBTIQA+, seamos quienes estemos todo el rato liderando. Porque es verdad que a mí no me gusta que hablen de lo LGBT sin ser LGBT, pero que solamente las personas LGBTQ tengamos que ser las que estamos tirando del carro, pues a veces es agotador también, ¿no? Que a mí me gusta, pero bueno, a lo mejor hay momentos en los que dices, oye, que no tengo que ser la única persona que esté con esto, ¿no? En el día a día. En vuestro caso, ¿habéis tenido como situaciones en las que haya por el medio protocolos más institucionalizados que veáis que hayan quedado como en segundo plano, que no han acabado de funcionar y que están porque saben que tienen que estar y no se han tenido que activar, o sea, no se han dejado activar o se han quedado como traspapelados, como está, pero bueno, lo activamos si la agresión es muy grave, entendiendo que todas las agresiones son igual de importantes y hay que darles el mismo espacio? Sí, totalmente. Es decir... Que cogen polvo a veces los protocolos. Sí, yo creo que hay protocolos que, a ver, está muy bien que existan determinadas instituciones que antes no existían. Por ejemplo, en el caso de la Autónoma, pues el Observatorio para la Igualdad.
lo que pasa es que a veces se quedan cortos. Es decir, para llevar a cabo determinadas acciones, las víctimas tienen que exponerse. Entonces hay muchas personas que no están dispuestas a exponerse delante de un profesorado que ha sido transfobo, por ejemplo, porque eso supone hipotecar su carrera. Bueno, eso hipotecar su grado. Entonces hay gente que llega a un límite, pero después, por mucho que les acompañes, no están dispuestas a dar un paso que ponga en peligro toda su carrera y entonces deciden no seguir. Eso hace que nunca se llegue hasta el punto final, porque te obligan a encararte con la profesora que te ha agredido. Entonces yo hay grupos trans de autoayuda en la facultad, entonces a partir de ahí tú ves un poco lo que está ocurriendo y ves cómo la gente no tiene herramientas realmente, porque están tan protocolarizadas que es muy difícil que la gente llegue a dar este paso. Y aunque lo des, se conocen casos en los que no ha servido para nada, porque mucho profesorado es intocable. Entonces, con este tema de plazas fijas, de derecho de cátedra, etcétera, el profesorado que sabe cómo llegar al límite de la libertad de expresión sin llegar a cruzarlo, porque tiene ya mucha carrera en este tipo de cosas. Entonces, es difícil. Entonces, pienso que se quedan muy cortos en la mayoría de casos. Está muy bien que existan, pienso yo, pero se quedan cortos. Pues vinculándolo un poco a tu experiencia, que eres profesor precario, ¿no?, de la Universidad Autónoma, me gusta muchísimo porque es como hay una declaración de intenciones, ¿no? De Barcelona, desde tu propia experiencia, ¿cómo es ser profesor queer en la universidad? ¿Cuáles crees que son los mayores retos para el profesorado, sobre todo queer, que también liga un poco con lo que se comentaba, que al final vale que hasta dónde es nuestro espacio, ¿no?, para ocupar estos discursos, pero a la vez el constante sobreesfuerzo que las personas con privilegio no tienen que estar haciendo, ¿no? Que parece que además de sufrir, ¿no?, la disidencia, más que sufrir la disidencia, vivir la disidencia, ¿no?, y sufrir esa periferia muchas veces por nuestras identidades, que además tenemos que hacer la carga, ¿no?, de educar, ¿no?, para la transformación cuando debería ser algo colectivo. Entonces, ¿consideras que es importante dar visibilidad para que haya más referentes dentro de la universidad? Bueno, son muchas preguntas. A ver, sí, a ver, la experiencia como profesor queer, yo creo que es difícil generalizar. Yo creo que depende mucho la experiencia que tengas, a partir de qué tipo de disidencia tengas, a partir de qué líneas de trabajo hagas o de qué departamento estés. Entonces, creo que hay disidencias que están más o menos aceptadas, incluso algunas buen vistas en algunos ámbitos. Por ejemplo, es relativamente aceptado que dentro de los estudios de género o LGTBIQA+ hayan personas disidentes, pero en otros ámbitos no se permite tanto, porque son estudios que a lo mejor, yo qué sé, en física, pues qué tiene que ver, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he encontrado rechazo e incluso a veces transfobia dentro del propio personal docente de mi departamento. Eso es algo muy común. Aunque también han habido excepciones muy importantes. Pero creo que eso está como muy normalizado. Porque el profesorado, por ejemplo, el caso que yo conozco, el profesorado no se le exige una formación en este ámbito. Se le da la oportunidad, pero no se le exige. Entonces, esto hace que las formaciones nos encontremos la gente de siempre, que ya sabemos un poco de qué va y nos gusta formarnos, pero la gente que realmente no necesita no está ahí. Aparte de eso, también he encontrado dificultades, un poco como lo que comentaba Mercedes, ¿no? Pues este tema de hacer una serie de cambios en el nombre, en el género, este tipo de cambios más de tipo burocrático, que deberían estar como muy protocolarizados. Me he encontrado dificultades importantes. Así como el estudiantado he encontrado que tenía más facilidad en algunos ámbitos, en otros no, yo como docente he tenido problemas graves para que mi nombre y mi género, bueno, mi género es imposible que salga, pero mi nombre por lo menos estuviera reconocido y estuviera visible en los campos virtuales, en las fichas de investigación. Cada plataforma nueva salía en el nuevo antiguo y esto ha sido un combate de años. Y aún así me sigue pasando a veces, depende en qué ámbito. Entonces creo que es algo, bueno, bastante complicado. A nivel de retos, un poco que comentabas, ¿no?, que retos como profesor queer, creo que algunos los ha comentado ya Mercedes, ¿no?, que son todo este tipo de acciones que podemos hacer en nuestra aula,
que es cierto que muchas veces somos nosotros las únicas personas que las hacemos, pero que creo que está bien y que algunas son muy concretas y son fáciles de aplicar, ¿no? Es decir, aplicar un enfoque transfeminista en las aulas pues puede ser algo que ya se ha comentado, ¿no? Como por ejemplo, qué tipo de investigaciones muestras en las aulas y cuáles no. Cuando las enseñes, ¿por qué no dices el nombre de la persona? ¿Por qué no muestras una foto de esa persona? Entonces, este tipo de elementos sirven para visibilizar de forma clara que ese imaginario que nos dice que cualquier apellido de una persona que investiga es un nombre, y nos lo imaginemos como un hombre, se rompa. Entonces, creo que esto es una cuestión que es fácil de hacer, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, que trabajo mucho en el ámbito de la prehistoria, pues usar materiales docentes que no reproduzcan estereotipos es fácil hacerlo. Entonces, en lugar de mostrar las típicas imágenes de toda la vida, mostrar imágenes que rompan estereotipos, ¿no? O hacer un enfoque que no solamente incluya el tema específico de mujeres dentro de tu temario, sino un enfoque que cambie todo el contenido, todo el enfoque que haces de las asignaturas. Entonces, creo que esto se puede hacer y se puede ir incluso más allá. Yo con mi alumnado, cuando empiezo las clases, siempre empiezo poniendo mi nómina, por ejemplo, y ven lo que cobro. Y se escandalizan. Les digo, este es el profesorado que tenéis, esto es lo que cobro, llevo así X años y a partir de aquí valorar las clases que doy y cualquier queja que tengáis, y estoy dispuesto a ayudar y acompañaros en quejas que tengáis con la docencia. Entonces, este mostrar realmente cuáles son tus condiciones, también ayudar al alumnado cuando tiene quejas directas de racismo, de transfobia, de acoso, es muy importante, porque es también mostrar que estamos ahí para algo, no para taparnos entre el profesorado, ¿no? Y quizá un poco ya lo último, que es este tema de la visibilidad que comentabas, creo que sí, creo que es muy importante también, de nuevo, de cara al alumnado, y se puede trabajar en el tema de la visibilización a partir de lo que ya hemos dicho, es decir, exponiendo investigaciones de colectivos que están excluidos o invisibilizados de la academia, es decir, mujeres, disidencias, personas racializadas, etc. Y también algo que creo que ya llevamos años haciendo, ¿no? Cada uno en su universidad, y es poniendo cuerpo. Entonces, a veces se habla de activismo como algo muy concreto, y yo creo que el hecho de simplemente levantarte, mostrar en el día a día tu disidencia no normativa y estar en un aula exponiéndote, creo que eso ya es activismo de por sí. Y creo que eso tiene mucha importancia porque rompe estereotipos vinculados a, bueno, pues una serie de imágenes de cómo tiene que ser las personas trans, las personas queer, etc. Y también muestra otras realidades posibles. Entonces, creo que eso, cuando la gente lo ve, muchas veces se le abre un mundo, ¿no?, de opciones posibles. Y como ya, bueno, la típica frase, ¿no?, que todo el mundo conoce, ¿no?, aquello que no se muestra o aquello que no se nombra no existe. Entonces, el poder mostrar, el poder nombrar, es para mí de las cosas más importantes que tenemos, ese poder de poder visibilizar otro tipo de realidades. Yo, vinculándolo con lo que acabas de decir sobre todos los temas, me gustaría saber la opinión de Alba como investigadora y demás, que has tocado el tema, o al menos yo lo he nombrado así siempre, que es el androcentrismo académico, ¿no? O sea, tú ves un apellido y ya es un señor, además es blanco, tiene una cierta edad y tiene mucha pasta, ¿no?, para hacer 50.000, ¿no?, tener titulitis. Entonces, dentro de tu experiencia, Alba, como investigadora, ¿no?, llegando también a lo que no existe, ya no solo herramientas que quizás están más cercanas, ¿no?, como usar APA sin las iniciales, ¿no?, poniendo el nombre completo para visibilizar, aunque se ponga el nombre muchas veces, hay otras realidades que se quedan como, ¿no?, traspapeladas. Entonces, no sé cómo has podido tú vivir. Sé que es muy complicado y que es una cosa que creo que estamos, todas las personas que investigamos, estamos como en esa lucha de ver cómo hackeo el sistema para poner, ¿no?, ahí eso, para demostrar que eso existe, ¿no?, que después estás tú como docente en una universidad acompañando un trabajo final de grado y te vienen, es que me cuesta mucho encontrar bibliografía que no, y es como, pues no estás aprendiendo a buscar bien, ¿no? Pero después de este trabajo, ¿cómo visibilizamos esa experiencia, esa existencia de conocimientos, ¿no?, desde otras perspectivas no tan hegemónicas? Bueno, yo creo que es súper importante lo que estabas comentando, ¿no?, de las cuestiones de visibilidad, de abrir estas brechas, ¿no?, agrietar
la representación hegemónica dentro de la propia institución, ¿no? Por supuesto, pero creo que justamente el reto está en cómo articulamos diferentes tipos de políticas que no solamente vayan a la cuestión más representacional, ¿no? Que tiene que ver con representar, encarnar, poner el cuerpo, ¿no? a determinados colectivos que hemos sido vulnerabilizados históricamente. Porque claro, cuando yo represento a esta boyera profesora, estoy dejando de representar otras realidades, ¿no? Las políticas identitarias siempre implican ciertas exclusiones. Entonces, para mí, como el reto está en articular, ¿no? O sea, primero en pensar estas políticas que son estratégicas y que siguen siendo necesarias, ¿no? De visibilidad, de representación, etcétera. Una, ¿qué costes tienen? ¿No? ¿Qué costes tienen para otros colectivos vulnerabilizados históricamente? Cuando visibilizamos a alguien a quien estamos invisibilizando, ¿no? ¿Qué matrices de poder están operando ahí? ¿O qué papel jugamos dentro de este entramado, ¿no? ¿Qué papel jugamos en la reproducción social de determinadas matrices de poder, ¿no? Que también encarnamos, como puede ser la blanquitud, ¿no? Como puede ser el colonialismo, y que las encarnamos a veces incluso para poder tener un despacho, ¿no? O sea, que es un pescado que se muerde la cola, ¿no? Constantemente. Entonces, para mí es como el desafío sería cómo articular este tipo de estrategias políticas que son más identitarias, cuyo horizonte, digamos, es un horizonte más normalizador, ¿no? Que se articularía con esta genealogía más LGTBI, de las luchas LGTBI, con otro tipo de políticas críticas, ¿no? Con políticas críticas que estén cuestionando justamente pues esto de los costes de los procesos de normalización. ¿Quién puede ser LGTBI, ¿no? ¿Quién es considerado LGTBI, ¿no? Y creo que ahí es donde también nos hacemos cargo de nuestra posición de poder en este entramado, de cómo inevitablemente entramos en estas lógicas de reproducción, ¿no? Y de la necesidad de generar espacios para pensar juntas y juntes, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué tipo de procesos pedagógicos o de pedagogías podemos utilizar que asuman esta diferencia con la cual estamos dialogando, ¿no? Y que está totalmente atravesada por unas estructuras sociales injustas y desiguales, ¿no? Claro, para mí las políticas normalizadoras e identitarias apuntan a un horizonte más integrador, ¿no? Un horizonte más de la inclusión. Y yo no sé hasta qué punto quiero incluirme en una sociedad que de raíz radicalmente es lo que es, o sea, es injusta, ¿no? O sea, desigual. Realmente lo estamos viendo, ¿no? O sea, tiene unas consecuencias nefastas y cada vez es más difícil poder tener una vida digna, ¿no? En ese sentido, yo no sé, me pregunto, ¿no? No tengo la respuesta, pero me pregunto qué otras políticas críticas, políticas queer, que tienen en cuenta cómo se articulan todas estas matrices de poder en los diferentes dominios, ¿no? Que actúan, que tienen que ver con el clasismo, capitalismo, que tienen que ver con el colonialismo, el racismo y también con el machismo, por supuesto, y el cis-heterosexismo, ¿no? Pero, bueno, que creo que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Muchos diálogos por tener, muchas cosas por pensar juntas y muchas cosas por crear, ¿no? En términos pedagógicos. Me gustaría saber, además, ¿no? Como poniendo aún como el pasito más difícil, ¿no? Que son entornos educativos digitales, ¿no? Porque actualmente estamos en un momento que hay muchísima educación ya online, regulada, ¿no? Que es formal y que además también retrata otras realidades. Muchas veces, no siempre, pero muchas personas que optan por una educación online suele ser porque no pueden hacer una dedicación completa y tienen que, ¿no? Compaginar, ¿no? Esa realidad más educativa con un entorno laboral. Entonces, desde tu perspectiva, ¿no? Como profesora universitaria de la UOC en entornos digitales, ¿cómo hay, ¿no? que trabajar ese pensamiento crítico? Bueno, para empezar, a mí me han enseñado dentro de la UOC que hay que trabajar en colectivo, ¿no? Eso para empezar, que hay que crear en colectivo y que, pues yo creo que la estructura, digamos, institucional de la UOC permite muy poco esto, pero que hay profesoras y profesorix dentro de la uni que están haciendo un gran esfuerzo por agrietar, ¿no? Esta estructura y generar procesos más de reflexión colectiva para repensar estas asignaturas y para introducir miradas críticas dentro de los diferentes grados, ¿no? Es verdad, como decías, Mercedes, que o no me acuerdo ahora si lo has dicho tú o tú, Eni, que es más fácil en determinados campos disciplinares meter una mirada queer o una mirada transfeminista que en otros, ¿no?
Sin embargo, no es fácil y hay profesoras que sí tienen plaza que están luchando para que esto sea posible, ¿no? Y esto, claro, lo que decía al principio, implica un cambio en la perspectiva epistemológica de las asignaturas, pero también en estas metodologías. ¿Qué les pedimos a la hora de evaluar a las personas, ¿no? ¿Qué priorizamos? Que no copien. Nos volvemos, que no lo hagan con inteligencia artificial, del chat GPT. Yo no voy a ser un policía, si ya tengo condiciones precarias y encima en vez de profesora tengo que ser policía, no, gracias, apaga y vámonos. Y el trabajo extra de meterte a buscar el plagio. Pues hay profesoras dentro de psicología y ciencias de la educación que están haciendo cosas súper innovadoras en términos pedagógicos, ¿no? Que están utilizando otros formatos como el podcast, que están utilizando otras maneras, ¿no? De involucrar a las estudiantes en procesos que son procesos de desplazamiento de su mirada, de transformación de su mirada, ¿no? Porque llegan con esta mirada más buenista, ¿no? Que del campo de la educación social y de la psicología social, con esta mirada salvacionista, más buenista, y tenemos que procurar que haya determinados ejercicios durante estos 6 meses, ¿no? O estos 4 meses que permitan que haya un desplazamiento de la mirada, ¿no? Que es una transformación subjetiva y que es una transformación política y social necesaria para poder luego dedicarte a un campo, ¿no? Que está tocando todo el rato la materialidad de esta desigualdad, ¿no? Estructural. Entonces es muy complicado cómo hacerlo online, pero tenemos grandes referentes dentro de la UOC con propuestas muy interesantes, ¿no? Con propuestas muy interesantes, y estamos intentando eso, utilizar otro tipo de formatos, tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma posibilidad horaria para dedicarle a estas actividades de evaluación continua, ¿no? Que hay mucha gente que trabaja 40 horas además de estar en la uni, y además tienen criaturas, ¿no? O sea, como intentando tener en cuenta esto y al mismo tiempo no perder cierta exigencia, ¿no? En términos de, el reto es este desplazamiento de la mirada. Os proponemos este proceso en términos metodológicos, que utilice otros formatos, ¿no? Que te implican más subjetivamente, ¿no? Que quizás leer y escribir solamente, aunque ya creemos que lo escritural sigue siendo importante, aunque el chat GPT nos esté dando por saco, ¿no? Pero bueno, sí, es todo un reto en entorno online, ¿no? Es complicado. Bueno, tiene otras complicaciones. También la presencialidad tiene una implicación, ¿no? Emocional y corporal y encarnada cuando no eres cis hetero, como decías, ¿no? Que también es otra, ¿no? Aunque bueno, yo sí que llego y digo que no soy cis hetero, lo primero, ¿no? Aunque no me vean. Creo que muchas personas, ¿no? Que tenemos una visibilidad, ¿no? Y una manera de presentarnos en el mundo desde nuestro físico que puede tener un cispassing, es como lo primero que hacemos, ¿no? Porque es como también hacer de que hay muchas realidades dentro de lo queer. Me interesa mucho, ¿no? Que comentes también como la experiencia compartida, ¿no? Creo que llevo mucho tiempo en donde estoy yo, en el laboratorio que estoy como haciendo coaching y acompañamiento a la experiencia de aprendizaje con el gran hashtag de compartir es de guapes. Entonces, me gustaría muchísimo que gracias por compartir, ¿no? Esas estrategias, y creo que un pen que tenemos muchas veces estas luchas es que están como aisladas y están como rompiéndose la cabeza dentro de las mismas instituciones. Entonces, me interesaría muchísimo, Mercedes, si tienes como algo a compartir o que creas que es muy, muy interesante que se esté cociendo, ¿no? En la Asamblea de Docentes LGTBIQ+, porque es una compartición al final de saberes, ¿no? Desde las cuerpas, que puede retroalimentar muchísimo a los trabajos que se hacen súper arduos y constantes, ¿no? Desde las periferias o realidades disidentes centradas en instituciones a compartir en una red, ¿no? Donde hay muchas luchas compartidas. Bueno, esto ya se decía en Barrio Sésamo, sola no puedes, con amigas sí, vaya. O sea, entonces no hemos inventado nada. No, lo que pasa es que, claro, la realidad educativa de Madrid ahora mismo lleva desde el año 2003 siendo muy dura, con un maltrato al profesorado, con unos PIN parentales que salen para adelante, ¿no? Entonces, en el 2019 decidimos juntarnos, profes, disidentes, porque claro, y además lo decíais vosotros, ¿no? Es que es muy distinto entrar con una plaza fija permanente a decir hola, soy boyera, que no, o siendo funcionaria o no siéndolo. Entonces, claro, hay mucha gente que en la asamblea, pues hay gente que llevamos millones de años fuera del armario en las clases y hay gente que no sabe ni cómo salir. Entonces es esta parte de acuerparse, ¿no? De
de todo bien, o sea, somos docentes disidentes y además nuestro lema es docente disidente, únete, ni permiso ni perdón, tizas en rebelión. Y entonces esta forma de no estamos solas, vaya. Entonces hay una parte, ahora por ejemplo, como en Madrid se han derogado la parte educativa de las leyes LGBT y la ley trans de la Comunidad de Madrid, bueno, pues lo que estamos haciendo es una campaña que está en redes, en Instagram. ¿Qué pasa si quiero hacer esto? Pues qué parte de la ley te están parando, ¿no? Entonces, importante también agarrarnos a lo que sí que hay, ¿no? Y a lo que a nivel estatal sí que hay, pero es esta forma de unirse y de la problemática de la maestra de infantil no es la problemática de la profa de uni o de la funcionaria de la precaria. Entonces, bueno, pues esta parte de unión y también de festejar que somos disidentes y también hay una parte de unirnos, de vernos y de estar juntas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Realmente ya hemos llegado al final. Es una pena. Creo que ha sido una experiencia como muy grata y muy enriquecedora, ¿no? En general. Y nada, espero que hayáis disfrutado, que nos llevemos de aquí un poquito más de conocimiento para nuestras casas y sobre todo, ¿no? Con vuestras aportaciones podido acercar un poco más a la audiencia las experiencias y perspectivas LGTBIQ+ que se viven día a día en la universidad y que muchas veces no se acaban de escuchar por mucho que hacemos la voz. Esperemos que haya sido de vuestro interés y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Fins aquí l'últim episodi d'aquesta temporada. Esperem que hàgiu gaudit del podcast Unicorners, tant com nosaltres. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem aviat.